A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible que un correo electrónico cruce el mundo entero en apenas unos segundos? Pues la clave está en un código, uno fundamental, la dirección IP. Hoy vamos a descifrar ese código, que es básicamente la dirección postal de todo lo que se mueve por Internet. Seguro que esta combinación de números le suena a muchísima gente, sobre todo si alguna vez han tenido que tocar la configuración de un router. Pues que quede claro, no es un código aleatorio ni nada por el estilo. Cada número está ahí por algo, y os aseguro que cuando terminemos, esa secuencia va a tener todo el sentido del mundo. La mejor analogía, la forma más sencilla de entender qué es una dirección IP, es imaginarla como una dirección de toda la vida, de las de correos. Cada parte de esos números tiene una misión muy concreta para que los paquetes de datos lleguen a su destino sin perderse. Si nos ponemos técnicos, una IP es un número de 32 bits que se representa con esos 4 números separados por puntos que nunca son mayores de 255. Pero lo realmente importante es su doble función. Primero, tiene que encontrar la red correcta, como si fuera el barrio, y segundo, una vez ahí, localizar el dispositivo exacto dentro de esa red. La comparación es perfecta. La primera parte de la IP, lo que llamamos el ID de red, es el código postal. Nos lleva a la zona correcta. Y la segunda parte, el ID de host, es como la calle y el número del portal. Nos lleva a la puerta exacta de la casa que buscamos dentro de ese barrio. Claro, en los inicios de Internet, el sistema para repartir estas direcciones era increíblemente rígido. Se basaba en un concepto que se llamaba direccionamiento con clase, una idea que, como vamos a ver, no tardó mucho en demostrar que no era nada práctica. Básicamente se crearon 3 tamaños fijos, A, B y C. Una red de clase A era como una megaciudad, con millones de direcciones posibles, pero había poquísimas. La clase C era un pueblo enano, con solo 254 direcciones, y la clase B estaba en medio. El problema, que esta rigidez era un desastre y generaba un desperdicio brutal de direcciones. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, una única red de clase A podía tener más de 16 millones de dispositivos. La gran mayoría de empresas u organizaciones no iban a necesitar eso en la vida, así que millones y millones de direcciones se quedaban ahí, sin usar. Un sistema, vamos, súper ineficiente. Y claro, con el crecimiento bestial que tuvo Internet, este sistema tan poco eficiente estaba a punto de reventar. La red se encaminaba directa hacia una crisis de direcciones, no había para todos. El problema era muy simple. La clase C se quedaba pequeña enseguida. La clase A era un despilfarro absurdo. Así que todo el mundo quería una red de clase B, que era el tamaño perfecto. Como era de esperar, las direcciones de clase B empezaron a desaparecer a un ritmo alarmante. La situación era completamente insostenible. El sistema de direcciones no podía seguir el ritmo de crecimiento de la red. Había que encontrar una solución, y tenía que ser ya, antes de que todo el sistema colapsara por completo. Y la solución llegó. Pero ojo, no fue reinventar la rueda, sino una modificación sencillamente brillante que introdujo la flexibilidad que se necesitaba con urgencia. Se acabó eso de las tallas únicas para todo el mundo. Y aquí está la clave de todo, la máscara de subred. Pensemos en ella como una especie de plantilla que ponemos encima de la dirección IP. Esta plantilla nos permite decidir a nosotros dónde acaba la parte de la red y dónde empieza la parte del dispositivo. Ya no hay fronteras fijas impuestas por las clases A, B o C. A este sistema se le llamó CIDR, que viene de enrutamiento entre dominios sin clases. Su genialidad fue eliminar por completo las clases y usar un simple número, como por ejemplo 20, para definir el tamaño de esa plantilla. Ese número nos da un control absoluto para crear redes del tamaño exacto que necesitemos, ni más ni menos. El proceso se conoce como subnetting, o crear subredes. Es como tener una finca enorme y empezar a parcelarla. Se empieza con un bloque grande de direcciones y usando la máscara de subred se cogen prestados algunos bits de la parte del host para crear divisiones más pequeñas. De esta forma, una empresa puede tener subredes separadas y bien organizadas para cada departamento, ventas, ingeniería, etc. Bueno, ¿y toda esta teoría cómo se aplica en nuestra propia casa? Porque claro, en la red de casa también usamos direcciones IP, pero aquí entra en juego una distinción que es clave para entenderlo todo. La diferencia fundamental está entre la IP pública y la IP privada. La pública es como la dirección de nuestra casa que ve el cartero. Es única en todo el mundo y es la que nos identifica en Internet. La privada, en cambio, es como el número de habitación de un hotel. Solo tiene sentido dentro de ese edificio y, por supuesto, se puede repetir en miles de hoteles distintos. Y con esto, resolvemos el misterio del principio. El famoso 192.168.1.1 pertenece a uno de esos rangos de direcciones privadas. Por eso mismo, millones de routers en todo el mundo pueden usarla a la vez sin que haya ningún conflicto.
El truco está en una tecnología del router llamada NAT, que básicamente actúa como un traductor. Convierte todas las direcciones privadas de los aparatos de casa en una única dirección pública para poder salir a Internet. A pesar de todas estas soluciones tan inteligentes como Cider y NAT, el sistema original de 32 bits, que conocemos como IPv4, se está quedando sin espacio. La cantidad de dispositivos que hay conectados a Internet hoy en día es simplemente abrumadora. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si esta agenda de direcciones está prácticamente llena, ¿cuál es el plan B? La respuesta está en la siguiente generación de IPs.